Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Marta Singer Sochet. Y pues sí tenemos el comentario de la maestra Marta Singer Sochet sobre el informe de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y bueno, donde uno de los temas nodales sin duda fue el tema de la reconstrucción. Maestra Singer, muy buenos días, la escuchamos. Muy buenos días, pues sí, hoy es un día muy importante en términos del futuro de la educación para nuestro país y sin lugar a dudas que pues bueno, en materia de educación y en materia de lo que está pasando con la educación de la sociedad para enfrentar los sismos, hoy también es un día muy importante porque pues estamos a 2 años del último terremoto y el recuento sobre los pendientes que dejó el proceso de reconstrucción y de atención no solamente a las víctimas, aunque primero que nada, por supuesto, a las víctimas y a quienes perdieron sus casas, sino de atención a la sociedad en términos de lo que debe ser la educación para enfrentar este tipo de contingencias que se presentan y se seguirán presentando sin lugar a dudas de manera cotidiana. Hoy es un día entonces muy importante que nos lleva a reflexionar de nueva cuenta sobre este tema de la reconstrucción de las viviendas, de la atención a los damnificados del sismo y como bien señalabas hace un momento en la presentación que me hacen el favor de hacer, efectivamente hace un par de días tuvimos el informe de gobierno de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que nos invita a pensar en no solamente estos asuntos, sino pues de qué manera se entregan las cuentas y cómo se comunica con la sociedad. El primer informe de Claudia Sheinbaum, a diferencia de lo que ocurrió con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se da de una manera tradicional en el recinto legislativo, en donde ella escucha los posicionamientos de los partidos, en donde están presentes de una manera formal los representantes de los poderes e incluso de los gobiernos vecinos, los gobernadores de las entidades vecinas de la ciudad y con quienes pues tenemos una estrechísima relación e intercambio los capitalinos de manera continua y constante y de manera significativa se anunció desde temprano que el presidente de la República no iba a asistir a este primer informe y que lo iba a hacer en su representación la secretaria de Gobernación. En el discurso de Claudia Sheinbaum hay varios elementos importantes, pero ella construyó su discurso en torno a un asunto que es muy importante, el impulso al cambio y por lo tanto el combate a la corrupción y las consecuencias que eso ha tenido en términos de los ahorros y de la aplicación de esos ahorros en beneficio de los habitantes de la ciudad. Es también muy importante que en su discurso uno de los aspectos más relevantes y de los primeros en ser mencionados fue justamente el tema del derecho a la vivienda, debido a que habría que haber entregado cuentas sobre el proceso de reconstrucción que fue muy lento durante el anterior gobierno y que sigue siendo un tema de discusión pública y de crítica que
se retoma en términos políticos como una de las debilidades de la presente administración. Es por eso que está en los primeros lugares de atención y bueno, pues en el marco de esta fecha significativa, el día de hoy, cobra especial importancia. En este sentido, Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en términos de cómo se está atendiendo el problema y de cómo también en ese terreno se está actuando corrigiendo los desvíos de recursos, corrigiendo los presupuestos inflados que se presentaron para atender los problemas de la gente, y sin embargo creo yo todavía ahí habría que ver los documentos pormenorizados que seguramente hará en su momento la Cámara de Diputados. Habría que ver de qué manera se castigará el mal uso de los recursos que en su momento se ha detectado. Es evidente que la atención a las viviendas dañadas es un asunto que implica un gasto muy importante y que no será nunca suficiente. No hay en este sentido el planteamiento global del derecho a la vivienda, no solamente para quienes resultaron damnificados en el sismo, en el terremoto o los sismos, sino para quienes carecen de habitación en nuestra ciudad. Y por otro lado, tampoco hay en su discurso un señalamiento de cómo se actuará más allá de el simulacro que tendremos el día de hoy para volver a experimentar qué hacer en caso de emergencia. No hay un protocolo que la ciudadanía conozcamos para saber qué hará el gobierno en caso de una emergencia, una contingencia de esta naturaleza, y qué hará para prevenir que ocurran nuevos eventos que lamentar. Tenemos un nuevo marco legal, se ha avanzado en ese terreno también para la construcción, pero sin embargo sabemos que si se ha actuado con falta de probidad, habrá sin lugar a dudas muchas edificaciones que estén dañadas y cuyos daños no sean observables a simple vista. Como bien dice el encargado de esta problemática por parte del gobierno de la ciudad, hay edificios que por su vejez corren riesgos y no hay, sin embargo, un plan de trabajo que nos permita tener la certeza de que lo que se pueda prever se haga con oportunidad para evitar nuevos desastres. Creo que el informe de Claudia Sheinbaum, al menos el discurso que da a la ciudadanía, es un discurso en el cual la seriedad con la que se atiende los problemas es la nota predominante, donde no hay el autoelogio, donde no hay el exceso en que normalmente acompaña este tipo de discursos en otros momentos, y eso es algo que vale la pena aplaudir y destacar. Hay también el señalamiento de lo que falta por hacer y de los problemas que se están enfrentando, y lo que reclamaríamos como ciudadanía sería entonces, en ese mismo sentido, que con toda oportunidad y claridad se den a conocer las programas con los cuales esos mismos problemas serán atendidos. Y en primerísimo lugar, en una fecha como hoy, sería deseable
que a nivel del gobierno de la ciudad, pero también a nivel del gobierno federal, pudiésemos tener un planteamiento novedoso de cómo prevenir no los temblores, no los terremotos, porque eso es absurdo, eso no es posible, pero sí de cómo prevenir que lo que se sabe que es prevenible pueda atenderse, y se trata entonces de las escuelas que están dañadas y que no han sido atendidas hasta el momento, los edificios que están dañados y que siguen ahí de pie, y por supuesto a nivel del interior de la República, pues la falta de atención a innumerable cantidad de edificaciones que al caer con un terremoto pues provocan pérdidas de vidas que pueden ser evitadas. ¿Cuál es el plan de contingencia que el gobierno ha planeado a nivel federal y a nivel de la ciudad durante este año? Pues hoy es una fecha en la cual valdría mucho la pena que se diera a conocer. Maestra Marta Singer Sochet, muchas gracias por este comentario editorial, el de esta mañana. Hasta muy pronto. Buenos días a todos.